Buenos días, buenas tardes. Gracias a Seuval por permitirme dar esta charla. Ellos saben que para mí tiene una labor encomiable, muy reconocida siempre en mi sala. Es una pena, por lo que estoy oyendo, que puede ser que esta labor se reduzca y es una pena para el paciente ingresado que lo demanda tanto. Espero que no sea así. Voy a intentar dar una charla lo más amena que pueda, en reconocimiento sobre todo a los pacientes. Pese a que sea la infiltrada, espero estar a la altura de los pacientes. Bueno, mi charla va a ser tecnología y humanización en los cuidados. Voy a empezar haciéndoos unas preguntas. Imaginaros que estáis ingresados y viene una enfermera muy atenta, pregunta cómo vais, se preocupa por cómo va vuestro proceso, pero a la hora de haceros la cura veis que tiene cosas que no terminan de gustaros en la praxis. Al otro día viene una enfermera, más bien seca, poco agradable, poco habladora, y os hace una cura impecable. ¿A cuál de las dos preferiríais? Ahora vais a la consulta del médico, y os ha acertado de lleno en el diagnóstico. Y entonces, claro, empiezan las dudas, empecéis a preguntar, pero veis en algún momento que el médico ya tiene ganas de terminar, que no da tiempo, que tiene muchos pacientes detrás, que os emplaza a otro momento, pero salís contentísimos porque os ha acertado en el diagnóstico. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿os imagino cuál va a ser vuestras contestaciones? ¿Valoramos entonces más la calidad científica y técnica que la humanización? ¿Son estos ejemplos de trato humanizado? Los grandes avances hacen que descuidemos los aspectos emocionales y además es verdad que ya sabemos todos que la excelencia técnica no tiene obligatoriamente que ir de la mano de ser amables y eso en el aspecto sanitario muchas veces está disociada. Como decía Arturo, Hipócrates decía que el cuidado es parte de lo técnico y de lo humano. Por un lado tenemos el amor a lo técnico y ahí tenemos el arte, la ciencia, la observación y por otro lado tenemos el amor a lo humano, que es pues el respeto, la compasión, la obediencia y entonces el amor al oficio que conocemos todos por la palabra vocación es mezcla de lo técnico y de lo humano. Y evidentemente los dos son pilares inseparables tanto del curar como del cuidar. Y eso, como decía una amiga mía, curar sin cuidar es imposible. Y dentro de la cura está el cuidado. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es humanizar? Humanizar es trascender del paciente la sintomatología, los signos, la enfermedad y preocuparse de que ese paciente pues, tiene unas expectativas, unas preferencias, unas emociones, una historia de vida. Entonces, haciendo alusión, una pincelada a la historia, saber que los derechos al cuidado gratuitos los han tenido toda la vida aquellos que se los han podido pagar, los demás, cero pelotero. Entonces, este movimiento solidario, voluntario, que salió tras la Segunda Guerra Mundial, es pues como una forma de paliar las secuelas que había dejado la guerra, salió en 1958 la obligatoriedad de los derechos gratuitos de los ciudadanos. Y la humanización en los hospitales salió en 1984 de forma oficial, pues como que había que atender tanto las necesidades físicas como las necesidades emocionales de los pacientes. De todas maneras, tener en cuenta que, pese a que estamos hablando de la necesidad de hacerlo todo oficial, realmente la humanización no depende ni de una circular administrativa ni de una normativa, sino de la calidad de las relaciones que se establece entre las dos figuras principales, los cuidadores y los que son cuidados. Y yo os voy a dar un ejemplo. Espero no emocionarme. Era una pareja joven, le tocó el aislamiento estricto de un trasplante halogénico, tenían críos pequeños y la enfermera, cuando estaba haciéndole la cura, oyó que la chiquilla decía: «Papá, ¿de dónde estás? ¿Hay fiesta de cumpleaños?» Claro, el padre dijo: no lo tenemos, pero no te preocupes, lo celebraremos otros años. La enfermera, cuando fue al control, llamó a cocina, le hizo amablemente una tarta pequeñita, consiguieron 4 globos, una vela, quedaron con la madre,
y a 1 hora conectaron con las hijas. Entonces todo el equipo de enfermería apareció por la puerta cantando el feliz cumpleaños, el padre sopló la vela, las chiquillas súper emocionadas. Bueno, pues el padre dijo que jamás olvidaría aquel cumpleaños. Eso es humanización. También es verdad que a veces la acogida la hago yo a los profesionales nuevos que vienen. Estoy ahí hablándoles, contándoles lo importante que es trabajar bien con los enfermos hematológicos, trabajar con excelencia, la cantidad de cosas que se pueden dar a estos pacientes, lo agradecidos que son, les meto esa vidilla ahí para que tengan interés y ganas, y después de soltarle toda mi chapa, digo, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber algo? Y me preguntan, ¿voy a llevar un turno de 7 o de 12 horas? Y yo me hundo en la miseria, pero bueno, también es verdad que tengo que decir que hay pacientes que consideran que humanizar es el vale todo. Y por eso me he encontrado a veces en las habitaciones máquinas de coser, me he encontrado bicicletas estáticas, me he encontrado santos de 2 metros, me he encontrado fotos estas de las influencers para subirlo a las redes, y también hay que pensar que es una habitación de un hospital, que los entornos son pequeños, hay que correr y meter el carro de paradas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces encontramos por un lado profesionales de calidad técnica y profesionales muy humanizados. ¿Cómo podemos conseguir esa confluencia? Pues evidentemente con excelencia profesional, para que los profesionales se formen con altos estándares de calidad, con empatía y comprensión poniéndose en el lugar del otro, también con una comunicación activa, como ha dicho Paqui, adaptado al entorno que nos está oyendo, con integridad, sabiendo que ese paciente tiene unos derechos reconocidos, y también pues sabiendo que está en un contexto vital y que se mueve en un contexto vital. Por lo tanto, ¿qué debe suponer para un profesional sanitario humanizar? Una exigencia, una obligación, una elección, y tener en cuenta que aunque tenemos mucho desarrollo tecnológico en los hospitales, humanizamos y funcionamos con deficiencias. Es verdad que los profesionales hacen todo lo posible por superar estas deficiencias, pero muchas veces solo les queda la resignación cristiana, porque es imposible. Y de hecho muchas veces se dice lo de que las empresas son sus trabajadores, pues por algo será. Existen unos factores que son internos y otros factores que son externos. Yo voy a hablar de los internos, que algunos son implícitos a los profesionales, otros no. Como ya hemos dicho todos, una presión asistencial. A veces tenemos en nuestra sala 60 pacientes con 35 camas y con los mismos recursos humanos. Eso supone mucho estrés para los profesionales médicos, que quieras que no se transmite al profesional de enfermería, y como fichas de dominó van pasando hasta llegar al paciente. Aunque no se note, pero los profesionales sufren mucho estrés. El ratio, nosotros tenemos una acreditación europea para los trasplantes y ya nos hicieron auditoría a final del año pasado y nos dijeron que el ratio de enfermería en la noche, donde 4 enfermeras llevan 35 pacientes, es altísimo. Pero no podemos hacer mucho. Las sustituciones y las bajas. Os voy a dar un ejemplo. Un enfermero fue padre el 29 de diciembre. Es verdad que entre los festivos, menos personal, todo esto, luego faltaba el papelito que firmar, hasta que conseguimos firmar ese papelito que faltaba. Bueno, pues trajeron una persona el día 15, con esa suerte que me la traen embarazada, con lo cual tampoco podía estar allí. La enfermera tuvo que hacer la baja, volver a hacer el mismo proceso. Me trajeron un chico que lo primero que le pregunté si estaba embarazado, os lo juro, que fue lo primero que le pregunté. Y el día 3 le dan una vacante. Entonces, pensar que todos los restos de profesionales tuvieron que hacer ese turno durante todo el mes, aparte del suyo. Luego los indicadores son de obligado cumplimiento para consellería. Es verdad, son muy importantes para el paciente porque controlas allí pues las úlceras por presión, la movilización precoz, el estado de las vías, las flebitis, las escalas neurológicas. Es verdad que son importantes, pero es tiempo que el profesional está delante de un ordenador sin atender al paciente.
¿verdad? Entonces se tendría que llamar esto una tecnología humanizable, no lo sé, porque no dejan de ser un bien para el paciente. Hay que intentar encontrar ese equilibrio. Luego existen unos factores internos. Al igual que los jueces, los profesionales sanitarios no vienen con una tabula rasa a trabajar, tienen sus problemas, sus inquietudes, que las dejan en la taquilla cuando se visten de enfermeras y se la vuelven a poner cuando se van, porque nadie sabe lo que a veces esas personas están pasando en sus familias y a veces es muy duro. Las habilidades, todos tenemos hijos y sabemos el que es más pito y el que es menos pito, aunque tenga otras virtudes, y evidentemente, pues claro, pese a eso, pues sabemos y reconocemos que cada profesional tiene unas habilidades diferentes. Las relaciones conflictivas. Yo cuando entré en el servicio de hematología, el ambiente estaba muy enrarecido. Eso os lo aseguro que es como un campo de minas. Es que la gente está con ganas de estallar. Y eso, una vez que pasas a la habitación del paciente, no se tiene que notar. Afortunadamente ahora sí que tengo, y estoy muy orgullosa de mi equipo, tengo un equipo para mí buenísimo, lo mejor que tengo del servicio de hematología. Siempre lo digo y ellas lo saben. El liderazgo es muy importante. Para mí, es un esfuerzo continuo. Ya llevo muchos años de supervisora. Yo siempre tengo la máxima que dijo Platón, aquello de que el verdadero líder no es el que manda, sino el que sirve, y sirve a una causa común, que es su equipo. Y eso para mí es como si llevara en el carro a todo mi equipo. Intento pelear por ellos, que trabajen lo mejor posible, que vengan contentos a trabajar, porque el que viene contento a trabajar, eso se transmite, y que haya buen ambiente para mí es fundamental, aunque me tenga que pegar y pelear con quien me tenga que pelear. La falta de comunicación, eso es un mal endémico desde que yo conozco lo que es la sanidad. Además, de médicos a enfermeras, de pacientes a enfermeras, en todos los campos, y además en feedback. Ya decía una vez el doctor Vandés, que es un jefe de toxicología de la Complutense, que el paciente poco informado crea anticuerpos, y eso es una reacción inmunitaria a agentes extraños, os lo podéis imaginar. Entonces yo en ese aspecto intento, y de hecho me encantaría que fuera en todos los sitios. Hacemos una reunión rápida a las 8 de la mañana, el personal de auxiliares, el personal de enfermería, para saber lo importante que hay que hacer con ese paciente en ese día. Y luego a las 11:30 hacemos una reunión con el personal médico. Aquí sí solo van las enfermeras, pero no van en plan de cofia y carpetita, sino que ellas tienen que hacer un resumen de su paciente, lo importante que puedan ver, las dudas que puedan tener, las orientaciones que puedan hacer en cuanto al tratamiento, y luego pues el médico da la información que tiene que dar a nivel médico. Eso crea un conocimiento del paciente muy íntegro. Evidentemente, luego estas formas de estos factores unidos a otros factores que pueden ser sociales o políticos que no vienen al caso, es verdad que derivan en diferentes formas de comportamientos sociales. Unas van más a favor de la humanización y otras quizá a lo mejor menos. Os voy a dar un ejemplo de cada una. A favor es que ya se ha anulado creo que totalmente la atención paternalista, que el médico te decía cuándo, cómo, de qué manera y por qué, y si no, vete a tu casa. Ahora eso no, gracias a Dios, se puede hablar con el médico, podemos saber qué procedimientos tenemos, podemos buscar alternativas, se puede buscar una segunda opinión, se puede incluso saber de qué manera decides tú morir. Eso es muy importante. A la postre también hay hay situaciones que dan pena todavía. Yo estuve hace 2 años en una reunión que se hizo aquí en la FE, y entonces me percaté que dependiendo de la autonomía en que una criatura nazca y dependiendo del cribaje de enfermedades metabólicas que esa criatura, que esa consellería tenga firmada, las criaturas pueden nacer completamente con un tratamiento bien el resto de su vida, o pueden ser dependientes de sus padres y dependientes de la sociedad. Eso es muy triste en una misma España. La humanización es cuestión de ética, y la ética, evidentemente, es lo digno. Eso no se tiene que perder nunca, porque todo que deje de ser ético y digno pues es una forma de exclusión y una forma de injusticia. Se hizo un estudio cualitativo, descriptivo, en el 2014, valorando qué emociones son las que tenían los profesionales sanitarios cuando trataban pacientes oncológicos o hematológicos, me da igual. Entonces, es verdad que la mayoría del estudio sacó de conclusión que la mayoría tienen un sentimiento de solidaridad, pero hubo un pequeño grupo
que manifestó que ellos trabajaban pues con un distanciamiento y con una racionalización de procedimientos para evitar la cruda realidad de lo que es. Yo me da mucha pena cuando enfermería, y enfermería son enfermeras y auxiliares, vienen llorando porque un paciente ha muerto, pero llorando como si fueran parte de su propia familia. Y eso pues es muy triste porque ves hasta qué punto están implicados con el paciente. Y desgraciadamente no va minando eso, porque es lo que digo yo, una enfermera de maternidad es muy fácil, porque casi todo es alegría, pero una enfermera, un auxiliar que trate este tipo de pacientes tiene que tener una piel especial, porque es muy duro. Yo sí que pido a las instituciones si puede ser que se creen pues, formas de intentar que ese distanciamiento emocional se acorte con programas que atiendan psicológicos que ayuden a este grupo pequeño a que ese distanciamiento se reduzca. La conclusión a la que llegaron es que se establecen emociones enfrentadas, como puede ser el afecto, el sufrimiento, el escape o la compasión. Luego, por otro lado, tenemos Diego Gracia, es un bioticista importante a nivel europeo. Yo soy también antropóloga, con lo cual para mí es una persona muy admirable. Establece 4 principios básicos para el cuidado y que nos lo podemos aplicar a los profesionales. Uno es el de no maleficencia, evidentemente, no tenemos que hacer daño, ni intencionadamente, ni por incertidumbre. Yo por eso en ese caso lo que sí que saben que pese a la carga que haya con los profesionales no puede haber ningún profesional nuevo que no esté 4 días sin tocar al paciente y aprendiendo. Tendrían que estar 8, pero evidentemente más no puedo estirar el chicle. Entonces lo que evito ahí es que hagan daño, porque además son pacientes súper complejos, hay que aprender muchas cosas y entonces ellos mismos dicen que son poco 4 días, pero yo no puedo dar más y a partir de 4 días ya se hacen responsables de sus pacientes. El segundo principio, la beneficencia, es intentar hacer el bien y eso se consigue con conocimientos de las 2 maneras, tanto científico-técnicos, como decían los ponentes, como humanísticos y sociales. El principio de autonomía, y ahí tenemos tanto la intimidad como la soledad, y las decisiones, respetar las decisiones. Imaginaros, por ejemplo, una mujer, esto es un caso verídico, una mujer que va a hacerse un cribado de mama. La mujer está sana, tuvo un problema con un cáncer de mama hace muchísimos años, estaba curada, y llega el técnico y le dice, pues pase aquí, se desviste y luego pase adentro para hacerse la mamografía. La paciente está bien, porque una mamografía sabéis que no es obligatoria. Pues bueno, la paciente se desviste y se da cuenta que no tiene ni una toallita, ni un camisón, ni nada para taparse. Entonces entra dentro y mientras que le están metiendo los datos, la mujer pues está allí, semidesnuda. Nada, todo es respetuoso, todo está bien, no hay ningún problema. ¿Os creéis que esa mujer no sintió violada su intimidad en ese procedimiento? El principio de la justicia. Evidentemente, una justicia, por un lado, es individual, de que el paciente tiene sus derechos, y por otro lado es distributiva. Sabiendo que tenemos los recursos limitados, tenemos que intentar hacer un uso racional y responsable. Yo a veces valoro que pacientes que no siguen una adherencia al tratamiento, que a veces no acuden a las consultas, pues evidentemente hacerles procedimientos tan duros, aparte de perjudicarlos de forma sanitaria, pues realmente suponen un gasto muy importante de los recursos. Todo eso se tenía que valorar. Y ya por último voy a hablar de una figura para mí también muy importante, que es el cuidador familiar. El cuidador familiar siente muchas veces para las instituciones que es completamente invisible. Para mí es fundamental. Yo, de hecho, y ahora os voy a contar un chascarrillo que me pasó a mí hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, trabajaba en maternidad, teníamos ectópicos también, y era un ectópico que era neurológico, y vino el médico allí que estábamos almorzando y dijo, no quiero pacientes mujeres. Y claro, nosotras pues ya estábamos afilando el colmillo para clavárselo en la yugular, y dijo este argumento: si el paciente es hombre, la mujer sabe cuándo se ha levantado, a qué hora ha orinado, si se ha mareado, si se ha tomado todas las pastillas, si ha comido. Dice, ahora, si es al revés y le preguntas al hombre, empieza, pues me imagino que sí, pues es que estaba en ese momento, me había bajado al bar, pues hombre, yo creo que sí.
Evidentemente no pretendo establecer una brecha de género porque esto pasó hace muchos años y en la España profunda, ¿eh? Pero os lo vengo a decir para que valoréis lo importante que es para el médico tener información que se las da el cuidador familiar y que se nos escapa a los que en teoría estamos a pie de cama. Entonces eso es fundamental. Hay que tener en cuenta que yo, de hecho, los tengo apuntados en las guías, los tengo poniendo que el apoyo emocional que estas figuras, estos cuidadores le dan al paciente, les cura, ayuda mucho a su recuperación. Entonces, y de hecho tenemos guías para que cuando ellos se van, porque ellos tienen muchas dudas, cuando ellos se van, pues tenga por lo menos ahí una pequeña información. Este año tenemos la gestora de casos, la tengo por ahí, Ana, que de casos, vamos, que va a seguir un poco el procedimiento posterior del paciente, el seguimiento, y quieras que no, eso va a venir muy bien para resolver todas estas pequeñas dudas, estas llamaditas de hoy no sé qué hacer, y la gestora de casos, que además es estupenda, pues intentaremos cubrir ese fallo que hasta ahora pues no lo teníamos. Ellos dicen y manifiestan que los profesionales de enfermería muchas veces vamos allá a saco, les ponemos muchísimas obligaciones, ellos que van con muchísimas dudas, porque además de que se les ha roto la vida, pues tienen que aprender rápidamente una función, como si me metieran en un taller y me dijeran, pues fíjate en el carburador y en no sé qué, pues es que yo no sé esto cómo va, pues a ellos les pasa exactamente lo mismo. Ellos dicen que no nos damos cuenta de que están trabajando de 10 a 12 horas, que no tienen horario ni de entrada ni de salida, que además tampoco está remunerado, que no les damos tiempo a que se desconecten, que se lo hacemos además de forma brusca. Tienes que fijarte en esto, tú nos llamas cuando se pase el otro. Y claro, quieras que no, a veces pues eso es muy duro. Entonces yo creo que en ese aspecto, y además es que nos ayuda mucho porque ellos ayudan tanto en la deambulación, en la alimentación, en la higiene, nos ayudan mucho a nivel profesional. Entonces, y de hecho, muchas veces el que ha estado cuidando a alguien sabe que uno, sin hacer casi nada, que no le den faena, eso es como un maratón. Cuando sale uno agotado y dice, ¿pero de qué? Si casi no he hecho nada, pues sale uno agotado. Y si además esta función no la hicieran ellos, los pacientes no estarían satisfechos en todas sus necesidades biopsicosociales. Y eso lo sabéis cuando un paciente está solo a cuando está bien acompañado. Por lo tanto, para mí, esta figura necesita también ese reconocimiento y esa humanización. Y ya termino a colación con lo que habíais dicho de que la salud no lo es todo, que me parece que lo ha dicho Arturo. Es verdad que la salud no lo es todo, pero yo sí que os digo, cuando no está, todo lo demás no es nada. Muchas gracias.